cielo, llevarlas al infierno, mostrarles lo que hay preparado para que vengan con un mensaje de alerta a esa tierra y decirle a la gente que hay un lugar de tormento, pero que también hay un lugar de alegría donde van a ir a aparecer los que decidan seguir el camino de santidad delante de la presencia de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 3 versículo 11 dice: aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El Señor en su gran misericordia ha tomado personas, ha levantado personas de la tierra, las ha llevado al cielo, las ha llevado al infierno con el propósito no de que el hombre se vanagloríe, porque el apóstol Pablo decía en la segunda carta de Corintios: tenemos este tesoro en vasija de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no del hombre, para que la gloria sea dada a Dios y no al hombre, para que miremos al cielo y no al hombre. El Señor ha llevado a estas personas y han traído mensajes a las naciones, al pueblo, a todos los oyentes, diciéndoles que estos dos lugares son completamente reales, que estos dos lugares existen y de que hay vida después de la muerte, de que hay vida después de que nosotros partamos de esta tierra. El cristiano no empieza a vivir cuando nace, el cristiano empieza a vivir cuando muere, porque es allí donde nosotros vamos a darnos cuenta si es que vamos para el cielo o vamos para el infierno. El infierno no fue preparado para ningún ser humano, sin embargo el ser humano con su maldad ha decidido ir a aquel lugar. El infierno, según la palabra de Dios, fue preparado para el diablo y sus demonios. Sin embargo, el ser humano, no queriendo acatar la palabra de Dios, ha decidido irse para aquel lugar de tormento. Una de esas personas, amada iglesia, fui yo a la edad de 7 años. A la edad de 7 años, el Señor me permite tener esta experiencia con el cielo y con el infierno. Y déjeme decirle, amada iglesia, que lo leo en la palabra, leo en la escritura de que estos lugares existen. Y no solamente se lo digo en esta noche porque lo he leído, sino porque Dios en su misericordia me ha permitido estar en ambos lugares. Y le aseguro que el infierno es tan real como el cielo. Como cada predicador lo predica, el infierno es real, donde hay millones y millones de almas quemándose y deseando tener el asiento que usted tiene en este momento, deseando poder escuchar la palabra que usted está escuchando en este momento. Sin embargo, ya no tienen oportunidad. Sin embargo, se les agotó el tiempo. Sin embargo, se acabó el tiempo para ellos, para ellas. Se acabó el tiempo. Recuerdo que en la iglesia donde perseveraba hubo una cadena de 40 días de ayuno y oración, y se desató un avivamiento tremendo en la congregación, que la persona que no danzaba era liberada, pero algo tenía que acontecer en aquel lugar. Recuerdo que llegó un predicador, un evangelista llamado Sael. El Señor me bautiza con su Espíritu Santo a la edad de 7 años, junto con otro niño, el hijo del pastor. Y recuerdo que en esa campaña el Señor le habla a mi madre y le dice: prepárate porque habrá una experiencia. Mi madre creyó que el asunto se trataba con ella, y pasó el tiempo y empezaron a trabajar, y por este mismo hecho mis hermanos y yo nos quedábamos en casa solos. Cuando recuerdo, amada iglesia, estar en mi casa, y el Señor había venido hablando en diferentes maneras, a través de sueños, a través de mensajes, y sin embargo mi madre creyó que el asunto se trataba con ella. Allá estaba yo a las 10 de la mañana en mi casa junto con mis hermanos, cuando recuerdo empiezo a sentirme mala, empiezo a sentir un dolor en el pecho, empiezo a sentir un dolor en la cabeza, empiezo a sentir como si mi cuerpo estuviese siendo estrangulado por dentro, como si me estuvieran exprimiendo por dentro, como que si
de un cuarto de mi casa. Recuerdo querer abrir la puerta de aquella recámara cuando ya no pude sostenerme en pie, cuando sentí que todo el cuerpo se me aguadó por completo y caí al piso. En ese momento solo recuerdo haber escuchado las voces de mis hermanos, de mis hermanas diciendo: Renzo, ¿qué tiene? Renzo, ¿qué te pasa? Renzo, despierta. Renzo, reacciona. ¿Qué te está sucediendo? En ese momento sentí la impotencia física de no poder hablar más. Ya no pude hablar, ya no pude dirigir una sola palabra para con mis hermanos. Solamente escuchaba que ellos me preguntaban qué me estaba pasando. Solamente escuchaba que ellos me estaban preguntando qué era lo que estaba aconteciendo, cuando de repente escucho la voz de mi hermana mayor decir: papá, Renzo está muerto. Papá, Renzo dejó de respirar. Papá, Renzo no se muere. Papá, Renzo se murió. Cuando yo escucho aquellas palabras, sentí como que alguien me agarró por dentro, me tomó de esta manera y arrancó algo dentro de mí. Cuando yo siento aquel dolor fuerte, lo que es en mi pecho, siento aquello como que si me hubiesen arrancado algo por dentro. Y cuando yo lo que es, siento aquel golpe, me empiezo a ver tirado lo que es en el piso, allá a la parte de la recámara de mi casa. Me empiezo a ver tirado, empiezo a ver a mis hermanos rodeándome, empiezo a ver a mi hermana corriendo de un lado para otro, empiezo a ver a mi hermana agarrando el teléfono, haciendo llamadas, diciendo: Renzo está muerto, Renzo está muerto, se murió. Cuando yo quise lo que es hablarles y decirles que no estaba muerto, que de alguna manera yo estaba ahí con ellos, pero ya no pude intermediar palabras con ellos, ya no pude lo que es hablarles, ya no pude lo que es decirles absolutamente nada. Cuando de repente, observando aquella escena, yo veo que me empiezo a alejar de donde estaba, me empiezo a alejar y alejar a una velocidad bastante moderada. Cuando ya me encuentro alejado completamente de aquella escena, empiezo a contemplar a lo lejos que dos personajes venían vestidos de vestiduras blancas, resplandeciente. Mi alma alaba la gloria de nuestro Dios, mi alma alaba, bendice el nombre santo de nuestro Señor. Empiezo a contemplar a aquellos dos personajes que vienen acercándose a donde yo estaba, y un personaje me extiende la mano y me dice: ven, acércate. En ese momento yo no sabía lo que estaba aconteciendo, yo no sabía lo que estaba pasando, yo no sabía qué era lo que estaba sucediendo. Sin embargo, estaba viendo a dos personajes vestidos de vestidura blanca llamándome constantemente. Cuando de repente me empiezo a acercar lo que es aquellos personajes y toco la mano de aquel personaje, mi alma alaba la gloria de nuestro Dios. Si alguien aquí ha podido ser revestido de la presencia de Dios, me va a entender cuando le digo que la presencia de Dios es como sentir una electricidad en todo el cuerpo, que hace cambiarnos rotundamente, que hace que nuestra vida cambie, que nuestra mente se transforme. Si alguien aquí ha podido tener la experiencia con el Espíritu Santo, me va a entender cuando le hablo. Recuerdo, amada iglesia, que aquel ángel lo que es me toma de una mano y el otro ángel me toma de la otra mano, y no intermediaron palabras conmigo, solamente me tomaron, me sujetaron de las manos y empezamos a movernos a una velocidad tremenda, incomprendible para lo que es la mente humana. Nos movimos a una velocidad tremenda, cuando de repente siento que ellos se detienen de golpe y les pregunto: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué se detienen? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Cuando de repente, amada iglesia, un ángel me dice: Renzo, observa. Cuando yo dirijo mi mirada a lo que es hacia arriba, empiezo a contemplar una oscuridad más oscura que lo oscuro, y en ese momento empiezo a escuchar voces, empiezo a escuchar gritos, empiezo a escuchar alaridos. Sin embargo, no entendía lo que estaban hablando, porque tenían una conversación entre sí. Eran lo que es unos animales terribles, unos animales llenos de ojos, unos animales horrorosos,
y le digo al ángel, yo no entiendo nada, ¿qué está pasando aquí? Y él me dice, escucha. Cuando él me dice, escucha, sentí como que algo de mis oídos se abrió y empiezo a entender claramente lo que estaban hablando. Decían de esta manera: vamos a destruir a la iglesia, vamos a empezar a causar división, vamos a empezar a causar contienda, vamos a empezar a causar pleito, vamos a entrar en las familias, vamos a poner esto, lo otro. Algo yo le digo, iglesia, que la palabra de Dios me dice que los frutos de la carne son pleito, ira, enojo, contienda, envidia, divisiones, disensiones. Estos son los frutos de la carne, y esto es con lo que el diablo trabaja en contra de la iglesia. Cualquiera que divide el cuerpo de Cristo proviene del infierno y es un enviado del infierno, porque el Señor no divide su cuerpo. No puede prevalecer un pueblo dividido, no puede permanecer, según le dijo Jesús a sus discípulos. De esta manera el enemigo trabaja en contra de la iglesia. Si alguien ha sentido envidia, si alguien ha sentido ese odio en su corazón, está a tiempo, lo que es, de venir a la presencia de nuestro Dios, porque tales cosas son impuestas por el mismo Satanás, porque tales cosas son impuestas por el mismo diablo para ocasionar división dentro de la iglesia. Cuando yo observo aquella escena, empiezo lo que le digo a uno de los ángeles: yo tengo miedo, quiero irme de este lugar, tengo miedo. Sentía temor al estar observando aquel lugar. Cuando el ángel me voltea a ver y me dice, resiste, cuando él me dice esta palabra, resiste, yo empiezo a observar a lo lejos, en medio de toda aquella gran oscuridad, empiezo a observar lo que es un tintineo de luz blanca que se iba expandiendo y haciendo cada vez más grande, cada vez más grande, cada vez más grande. Cuando yo pude contemplar aquella luz, ya lo que es de una magnitud considerada, empiezo a escuchar un canto a lo lejos que empezó a decir: santo, 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 empieza a escuchar aquel canto que decía: santo, santo, santo. Cuando yo pude contemplar lo que había dentro de aquella luz blanca, empieza a contemplar un ejército de ángeles que tenían lo que es a gran velocidad, abriendo camino en toda aquella gran oscuridad, y en medio de ellos venía un ángel fuerte con una espada de fuego que venía diciendo: santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que vive y reina. Los demonios empezaron a huir, porque si hay algo que el diablo no resiste, en la presencia de Dios. Si hay algo que el diablo no resiste y no puede resistir, en la presencia de nuestro Dios, donde hay fuego del Espíritu Santo, no puede haber diablo que resista. Donde hay presencia de Dios, no puede haber fruto de la carne. Donde hay presencia de Dios, no hay diablo que pueda resistirse ante aquel siervo, ante aquella sierva revestida de la presencia de nuestro Dios. Alaba el nombre santo de nuestro Dios. En ese momento, lo que es, cuando observo esta escena, aquellos demonios empezaron a huir, empezaron a abrir camino en toda aquella gran extensión de oscuridad, y pudimos pasar. Cuando pasamos de aquel lugar, lo que es, me encuentro en una llanura blanca, en una llanura verde, en una llanura completamente verde, hermosa, y solamente vino a mi mente aquel salmo que dice: en delicados pasos te ha de descansar, junto a agua de reposo me pastoreará, confortará mi alma y me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Mi alma alaba el nombre santo de nuestro Dios. Lo que es, empiezo a caminar en aquella llanura verde. Ya los ángeles ya no iban conmigo. Empiezo a caminar y a caminar y a caminar. Cuando me adentro a un jardín de rosas hermosas, un jardín nunca antes visto en esta tierra, un jardín de rosas hermosas en aquel lugar. Cuando observo todo aquel jardín, también observo lo que es un río que
noche, empieza a contemplar un río resplandeciente. En medio de aquel río había un árbol hermoso, frondoso en aquel lugar. Cuando escucho una voz que hizo retumbar aquel lugar y estremeció mi vida, que me dijo: Renzo, 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 mira hacia tu costado. Cuando yo veo hacia mi costado, pude sentir como si una mano pasase sobre mi rostro, y lo que es me mostrase 3 árboles hacia mi costado, sin frutos, sin hojas, sin nada, completamente secos. Cuando yo estoy observando aquellos árboles, veo como que si una espada pasó por aquellos 3 árboles y lo cortó de raíz. Y él me dice: el tiempo se llegó. Todo árbol que no dé buen fruto será cortado y echado al lago de fuego. Amada iglesia, lo que el Señor nos habla en este momento es para aquellas personas que están dentro de la iglesia y siguen sin dar fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios, y siguen sin dar ningún fruto del Espíritu Santo de nuestro Dios. Donde hay presencia de mi Dios, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. Donde hay presencia de Dios, tienen que haber frutos dignos de arrepentimiento. La palabra del Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Mi alma alaba el nombre de nuestro Dios. Donde hay presencia de Dios, tienen que haber frutos del Espíritu Santo de nuestro Dios. En ese momento, a la lejanía, yo lo que es fijo mi mirada, lo que es hacia arriba, cuando lo que es contemplo un palacio de cristal hermoso que resplandecía, un palacio bello, hermoso, resplandeciente, y pude observar en ese momento lo que es un personaje sentado en un trono. Solamente pude observar lo que es el pequeño borde de su manto, y a lo lejos pude contemplar como aquellos ángeles rodeaban aquel trono y decían: santo, 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 dándole alabanza a nuestro Señor, porque Él se la merece, porque Él es digno de toda adoración y de toda exaltación. Voy a resumir el testimonio porque el tiempo está apremiante. Amada iglesia, cuando yo observo esto, lo que es, pude sentir como si un manto blanco se acercó hacia donde yo estaba parado y me envolvió por completo dentro de aquel manto. Yo no pude lo que es abrir mis ojos, solamente escuché unas lenguas angelicales bastante desconocidas, que hasta donde yo he vivido no las he escuchado nuevamente. Unas lenguas angelicales hermosas, y yo le digo lo que es a la voz que estaba hablando conmigo: permíteme hablar también de esta lengua. Y él me dice: no, porque es un lenguaje que solamente se habla acá del cielo, es un lenguaje que solamente lo hablarán aquellas personas quienes alcancen la vida eterna, quienes alcancen la salvación mediante abstenerse de sí mismos por amor a la palabra de nuestro Señor. Cuando aquel manto blanco, lo que es, me desenvuelve, lo que es, me encuentro enfrente de aquella ciudad hermosa, aquel palacio hermoso de cristal, su puerta adornada con perlas, hermosa, hermosa, aquellas calles resplandecidas de aquel lugar. Y cuando empiezo a observar que dentro de aquel palacio empieza a salir un anciano con su cabeza blanca, con sus ojos azules hermosos, empieza a salir y me empieza a llamar y me dice: ven, acércate. Yo no sé cuántos aquí han podido sentir la presencia de nuestro Dios, pero es un momento en el que no queremos, amada iglesia, que el tiempo se termine. Es un momento en el que solamente queremos adorar a nuestro Padre Celestial. Alaba el nombre de nuestro Dios. Aquel anciano, amada iglesia, me muestra lo que es coronas, me muestra lo que es vestiduras blancas, me muestra también una mesa grande
lugares completamente deliciosos. Me muestra también lo que es casas enormes, adornadas, todas de diferentes tamaños, pero todas igual de hermosas. Cuando algo llama mi atención y quiero compartírselo en esta noche, cuando el anciano me muestra lo que es unas coronas, pero estas coronas eran bastante singulares, puesto a que no tenían ninguna perla, no estaban adornadas de ninguna manera, estaban llenas de polvo, de polvillo. Y yo le pregunto lo que es aquel anciano, ¿para quién son estas coronas? Y él me dice aquella palabra en el libro de Apocalipsis: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. En el evangelio, amada iglesia, no se trata de un 50%, en el evangelio es 100% o nada, o somos cristianos o no lo somos, pero el evangelio es completamente 100% a la presencia de nuestro Dios. El anciano me dice: no solamente hay esto preparado, sino también hay un lugar de tormento. Cuando el anciano me dice estas palabras, empiezo a contemplar como de sus ojos empiezan a rodar lágrimas, empiezan a caer aquellas lágrimas, y me dice: yo no preparé el infierno para nadie. El infierno no fue preparado para ningún ser humano. Sin embargo, ellos han decidido irse a aquel lugar. Y él me dice esta palabra: ¿qué pasará si en este momento se da la orden de que aquella trompeta sea tocada? ¿Qué pasaría en la tierra si en este momento, me dice, está la orden para que las trompetas sean tocadas? Cuando me dice: mira hacia tu costado, veo enfrente de aquella gran ciudad 7 ángeles con 7 trompetas en sus labios, listos para tocarlas. Cuando de repente escucho una voz en aquel lugar que estremeció todo donde estábamos, y dice: el tiempo se llegó, el tiempo se llegó, el tiempo se llegó. Cuando aquellas trompetas fueron tocadas, amada iglesia, veo que donde yo estaba parado se abre lo que es un círculo, y empiezo a contemplar el arrebatamiento de la iglesia. Mi alma alaba el nombre de nuestro Dios. Empiezo a contemplar cómo la gente era arrebatada de donde estaba. Empiezo a contemplar accidentes, dado que los conductores eran arrebatados, los aviones chocaban, era un total caos en la tierra. Cuando empiezo a escuchar gente que empieza a decir: Cristo vino y yo me quedé, Cristo vino y yo me quedé, Cristo vino y yo me quedé. Empiezo a contemplar la desesperación de aquella gente en aquella escena que estaba contemplando, y me acerco a lo que es a un personaje. Y veo que aquel personaje, las personas le rodeaban y le gritaban: por tu culpa me quedé, tú sabías la palabra y nunca me la predicaste, nunca me mencionaste que había un arrebatamiento. Lo atormentaban completamente. Se trataba de un predicador, se trataba de alguien que predicaba la palabra de nuestro Dios. El Señor no viene a traer gente por el cargo que ocupa en la tierra, el Señor viene a traer gente por la integridad que se vive cuando nadie los está viendo. El Señor no lo viene a traer, no la viene a traer porque le queda bien tallado el traje. Permítame aclararle una cosa: el Señor viene por una iglesia que está viviendo en integridad y en santidad en los secretos. El Señor viene por siervos que están predicando la palabra, que la están viviendo. No se trata solamente de predicar, se trata de vivir el evangelio, se trata de vivir la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice: en aquel día se verá sorpresa. Señor, yo predicaba, Señor, yo ponía la mano sobre los enfermos y eran sanados, Señor, yo ponía la mano sobre los endemoniados y eran liberados. Sin embargo, el Señor dirá aquellas palabras: al fuego eterno no os conozco, nunca os conocí. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué aconteció esto? Porque no hubo una integridad de los secretos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y usted, yo como predicador, primero me predico a mí mismo y me digo a mí mismo: está bonito predicar la palabra del Señor, pero es más bonito
bonito vivirla. Es más bonito vivir en consagración delante de la presencia del Señor. El evangelista Renzo va a ser salvo porque le queda tallado el traje. De ninguna manera el Señor viene por gente que se guarde delante de su presencia. El Señor viene por gente que se guarde en los secretos. Aleluya. Cuando el Señor escucho esta voz, el anciano que me dice: mira, de la manera que mi iglesia está esperando, mira, cuando lo que es me dirijo a un lugar lleno de una multitud de personas, una persona estaba predicando la palabra y empiezo lo que es a pasar fila por fila de aquel lugar. Cuando empiezo a contemplar gente comiendo en aquel lugar, cuando empiezo a contemplar gente platicando en aquel lugar, empiezo a contemplar gente bebiendo en aquel lugar, empiezo a contemplar aquella gente teniendo en poco la palabra de nuestro Dios. Y aquel anciano me dice: ¿qué pasaría si yo vengo? ¿Qué pasaría con todas estas personas si yo vengo en este momento a levantar mi iglesia? Llámeme lo que es fanático, pero por esta razón lo que es molesta y da el celo espiritual al observar tanta irreverencia hacia la palabra de nuestro Dios. Porque mientras usted, porque mientras yo ya estamos saciados de escuchar esta palabra los fines de semana, hay gente deseándola, hay gente deseando tener el asiento que usted y yo tenemos. Sin embargo, ya no tienen la oportunidad de venir a la tierra, lo que es a aceptar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Resumiendo el testimonio, el anciano me dice: ahora te mostraré el infierno. Cuando en ese momento yo empiezo lo que es a dirigirme nuevamente con aquellos dos ángeles y empezamos a caer en una oscuridad tremenda, más oscura que lo oscuro, una oscuridad terrible. La luz de aquellos ángeles iluminaban aquel lugar. Cuando en ese momento empiezo a escuchar gritos de personas, gritos de una multitud que decían: ay, 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 yo quiero salir de este lugar, por favor déjenme salir de aquí, por favor yo no quiero estar aquí, sáquenme de este lugar, sáquenme de aquí. Empiezo a escuchar lo que es todas estas voces, cuando de repente nos encontramos en un gran lago de fuego, en un gran lago que ardía completamente, en un lugar lleno de fuego, de brasas ardiendo, donde había multitud de personas quemándose. Había gente que te desgarraba la cara, había gente que te agarraba los ojos y decía: yo no aguanto estar en este lugar, por favor sáquenme de aquí, por favor denme una oportunidad. Sin embargo yo no la vi. Cuando nos empezamos a acercar a un personaje que estaba siendo atormentado tremendamente, nos empezamos a acercar lo que es a este personaje. Y cuando este personaje me da el rostro, yo puedo contemplar que era un niño de más o menos de 7 u 8 años de edad. Rápidamente contemplo lo que es a un ángel y le digo: ¿por qué hay un niño en este lugar? Porque los niños se supone que son de Dios. Aquel ángel roda sus lágrimas en su rostro y me dice: esto ha acontecido por culpa de aquellos padres que no han sabido instruir a sus hijos en los caminos de nuestro Dios. Proverbio 22, capítulo 22, versículo 6 dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O nosotros que pasamos quizás varios tiempos en la plataforma de YouTube, nos podemos encontrar con niños bailándole al diablo. Podemos contemplar niños cantándole al diablo, cantándole al mundo. Podemos contemplar niños lo que es deleitándose ya en el mundo, a causa de que esa ha sido la enseñanza que han recibido en un hogar. Padre de familia, usted es el responsable de que su hijo sepa acerca de los caminos de nuestro Señor Jesucristo. En vez de comprarle aquella gran tablet a su hijo, debería sentarse a leerle las escrituras, a enseñarle el camino de la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
este testimonio, lo que es, nos acercamos también a un lugar donde habían varias habitaciones. Cuando una habitación de estas se abre, yo puedo contemplar lo que es un montón de gente saltando sobre unos clavos de fuego, gente siendo atormentada tremendamente, saltando sobre los clavos de fuego, personas que dejaba de saltar, aquellos animales horrorosos se le acercaban y lo atormentaban drásticamente. Yo le pregunté al ángel, ¿por qué están ellos aquí? Y él me dice, Renzo, son las personas que les gustaba bailar en la tierra, son las personas las que un día se encontraron en una discoteca y nunca quisieron aceptar el camino del evangelio, nunca quisieron venir a los pies de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Me dice, son las personas que les gustaba bailar en la tierra, ya tienen su recompensa. Es donde se cumple la palabra de Dios cuando dice que Él vino a recompensar a cada uno según sea su obra. Cuando de repente nos empezamos a acercar a lo que es a un personaje que era atormentado drásticamente en aquel lugar, lo veo de espaldas primeramente y veo como en su espalda hay un montón de gusanos atormentándole, que se le metían por la piel y le salían por los oídos, por los ojos, por la nariz, por la boca. Lo atormentaban tremendamente. Aquel personaje se estaba quejando terriblemente. Mi abuelo ya había fallecido en ese entonces. Cuando me acerco a aquel personaje y aquel personaje me da su rostro, veo que era mi propio abuelo quemándose en aquel lugar. Veo que era mi propio abuelo lo que es siendo atormentado en aquel lugar. Cuando yo observo esto y él me da el rostro y me logra ver, aquel se empieza a quejar y me empieza a decir, dile a los ángeles que me saquen de aquí. Yo ya no quiero estar aquí, dile que me saquen de este lugar rápidamente. Y yo empiezo a intermediar por él, a decirle a los ángeles, por favor, sáquenlo de aquí. Él no quiere estar en este lugar. Y ellos negándose con su cabeza me dice, ya no hay tiempo, ya no hay oportunidad. Él tuvo oportunidad en la tierra, sin embargo ya no podemos hacer nada por él. Ya no podemos hacer nada por él, me dice. Tuvo oportunidad en la tierra y no la aprovechó. Amada iglesia, déjeme decirle que cuando yo desperté, lo que es de contemplar todo esto, yo me encontraba en un hospital ya prácticamente. El doctor, lo que es, estaba ya con las planchas ya listo, lo que es, para ponerlas en mi pecho para poder revivirme. Sin embargo, el hombre no entendía lo que estaba aconteciendo. Amada iglesia, este lugar es 100% real. Existe completamente y en nosotros está la decisión de venir a los pies de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Lo que es de entregarle nuestra vida a nuestro Dios, de venir a sus caminos, o lo que es después de la muerte encontrarnos con una gran sorpresa, encontrarnos con este lugar llamado infierno. La decisión es suya en esta hora de la noche.